Muy buenos días, queridos seguidores de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, para comentar algunas cuestiones relativas a el asunto de los diversos rostros que el fenómeno de la discapacidad asume en nuestro contexto, dado que el día 3 de abril, como todos podemos reconocer, es considerado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Como es ya conocido, en el año de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó proclamar el día 3 de diciembre de cada año como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ese año, 1992, era el último de un decenio que dio comienzo en el año de 1983 y que por acuerdo también de la Organización de las Naciones Unidas se denominó el decenio de los impedidos. Impedidos y personas con discapacidad. Según la propia ONU, en el balance del decenio de los impedidos, decía literalmente: esta década favoreció la toma de conciencia y de medidas por parte de los gobiernos y estados que firman y ratifican tales acuerdos, un conjunto de acciones orientadas hacia la acción y destinadas al constante, dicen ellos, mejoramiento de la situación de las personas con discapacidad y a la consecución de la igualdad de oportunidades. Ya en su momento Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, curiosamente hindú, y Martha Nussbaum publicaron un libro que se llama La calidad de vida, un libro bastante extenso editado por Siglo XXI Editores de España, en el cual analizaban y valoraban qué significa la idea de la calidad de vida. A diferencia de la tesis de John Rawls, de Rawls, a propósito de lo que llaman, y que alguna vez aquí discutí con el doctor Jesús Alejandro Vera, lo que era, más allá de la calidad de vida, que algunos difieren del concepto, lo que es el bienestar. La idea de bienestar y la idea de calidad de vida son dos categorías que tienen que ver con la idea de los impedidos, porque en qué sentido la noción de impedimento aparece. No quiero dejar de señalar que el 3 de diciembre de este año, es decir, hace prácticamente 2 días, se cumplieron ya 27 años de la proclamación del acuerdo y 37 años de la declaración del decenio de las Naciones Unidas, ¿sí?, para los impedidos. Hoy, 5 de diciembre, prácticamente a 4 décadas de distancia del decenio de los impedidos, y después el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, porque después se declaró el decenio del cerebro. Es curiosa la correlación entre impedimento, discapacidad y cerebro. En ese lapso de tiempo valdría la pena valorar qué se ha hecho, hasta dónde hemos llegado y qué falta por hacer, porque de otra manera no podríamos poder valorar en su justa dimensión esta serie de fenómenos. Ahora he empezado de esta manera y cerraré como suelo empezar. Por ello, dijera el poeta Bertolt Brecht,
en su poema de la infanticida María Farrar: mas a ustedes les ruego que no se enfurezcan, pues toda criatura necesita la ayuda de todos. Y ciertamente hoy necesito su comprensión por haber entrado por el desarrollo y finalizar por el principio con el que siempre empiezo todos mis programas. Así que no se asombren ni se desesperen. Cuando inicié mi colaboración por escrito en el semanario virtual, diario virtual, en el medio de comunicación virtual Maceo Sare, decidí nombrar a la colaboración El Camino de la Vida. Antes ya colaboraba y he venido haciéndolo ya desde hace prácticamente 5 años en el diario El Regional del Sur con El Tercer Ojo, que no tiene que ver con Lobsa Rampa y su libro El Tercer Ojo, tiene que ver con otros menesteres que hoy no vienen al caso. En realidad, el 26 de septiembre del 19 de este año, empecé a colaborar con este medio de información por las redes, Maceo Sare, con esta idea del camino de la vida. Y decía en esa primer colaboración que se debe tal nombre a la traducción al castellano de una película del sensei del cine japonés Akira Kurosawa, que en el año de 1970 realizó bajo el título Todescaden. Esta película Todescaden, probablemente muy poco conocida en nuestro medio del insigne y probablemente más importante cineasta japonés del siglo XX y uno de los más importantes del cine como arte, universalmente hablando, se basa en un libro de Sugoro Yamamoto, un libro que retrata en los suburbios muy miserables de Tokio, Japón, la vida de diversos personajes que, no teniendo mayores esperanzas de que su vida se transforme y puedan realizar sus sueños, el único recurso que tienen para sobrevivir con relativa sensación de bienestar es la imaginación. Desde un personaje que en su imaginación construye junto a su hijo, que finalmente muere de cólera, una casa imaginaria que la van construyendo entre los dos como opción de vida, hasta un muchacho con un déficit intelectual excluido históricamente de la vida y del desarrollo o bienestar. Aunque él se sentía bien, él tenía bienestar, aunque no tenía calidad de vida. Quizá por ello concuerdo más con Amartya Sen, cuando dice: hasta la persona más miserable puede tener bienestar si se siente bien, pero no tiene buena calidad de vida. Y en este sentido, se sirve también de su imaginación como un muchacho con un déficit intelectual y vive como si fuera un tranviario permanente viajando por ese miserable suburbio todos los días durante 8 horas como si trabajara en tal actividad y regresa a su casa como si lo hubiese hecho. Estos personajes en un film desgarrador, sobre todo por su dramatismo, pero también por su realismo, nos muestra el conjunto de condiciones miserables de existencia que ciertos sectores sociales tienen y que se ven excluidos, valga la expresión que vamos a matizar un poco, de los beneficios del desarrollo en las versiones de lo que sería un enfoque desarrollista de la economía, que ya en México lo tuvimos, y Fernando Carmona y otra serie de personajes de la economía, de la teoría de la dependencia, Alonso Aguilar Monteverde, Rufino Perdomo, entre otros, ya habían trabajado hace tiempo en sus trabajos sobre economía. Quiero decir que esa idea de que están excluidos del desarrollo
ha llevado al mítico sueño de que para sacarlos del subdesarrollo hay que promover estrategias que permitan el desarrollo y salgan de la pobreza. Y entonces decimos, tal persona sacó de la pobreza a tantas personas. Y hay que ver qué significa sacar de la pobreza a tantas personas. Eso merece una reflexión muy profunda, que efectivamente Kurosawa nos muestra y que hacia donde quiero llegar nos va a permitir acceder a un fenómeno que es el de la díada mutuamente excluyente o la tesis y antítesis, inclusión y exclusión. Hablar de inclusión ha derivado necesariamente de la exclusión, pero muy probablemente la exclusión sea una condición necesaria del modo de producción dominante que tenemos, y entonces más que estar excluidos de los beneficios del desarrollo, nuestra sociedad, para sobrevivir como sobrevive, genera esos sectores sociales, porque de otra manera su opuesto o antítesis no podría existir. Hubo un tiempo en el cual no existía el concepto de discapacidad para referirse a las personas que hoy se engloba semánticamente bajo dicho término. Aunque no existía el término discapacidad, sí existían las personas a las cuales se refiere dicho concepto. Hubo tiempo en el cual los términos que se utilizaron para referirse a tales personas fueron otros. Por lo menos entre 1950 y el año 2000, es decir, la segunda mitad del siglo XX del siglo pasado, los términos más frecuentes fueron, naturalmente ya mencionaba, el de persona con discapacidad. Apareció también el de persona con capacidades diferentes. Voy de atrás hacia adelante. Apareció el concepto de minusválido o minusvalía. Apareció el concepto de invalidez o de inválido. Apareció el concepto de impedido. Apareció el concepto de incapacitado. Apareció el concepto, desde luego también, de estar inútil. Así lo manejó la Secretaría de la Defensa Nacional durante muchos años. Vamos, mi cartilla del servicio militar, dice el ciudadano militar José Enrique Álvarez Alcántara, que ha aceptado el servicio militar por estar inútil a la patria, y mi documento textualmente dice ello. Es decir, yo era un inútil. También fui un inválido, un minusválido, un incapacitado, una persona con capacidades diferentes. Parece ser que la discusión a lo largo de medio siglo se ha centrado, como dijera una canción popular de la infancia que me aprendí, que decían, ¿y qué nombre le ponemos? Matariler Hilerón. Le pondremos minusválido, ese nombre no me gusta, Matariler Hilerón. Y se la pasaban buscando nombres políticamente correctos para referirse a las personas con discapacidad. Y la pregunta es obvia. Si hay un registro civil que coloca en un documento oficial un nombre, ¿para qué quebrarse la cabeza con buscar un término? No es un problema solamente moral, ético o político de qué sentido tiene llamar de determinada manera a ciertas personas, sino también justificar el gasto público orientado hacia dichos sectores sociales. Porque si hablamos de personas con discapacidad, no estamos hablando de una clase social. Eso es evidente desde cualquier ángulo que se le vea. Si hablamos de personas con discapacidad, hablamos de personas que entre ellas tienen una serie de diferencias que las hacen equivalentes. Como entre las personas con discapacidad tenemos diferencias con las que no están calificadas bajo esta categoría, otra serie de diferencias. Al haber existido tales personas con discapacidad, pero que no existiera tal nombre para designarlas, debo creer, pese a no coincidir literalmente con las versiones constructivistas de la realidad,
no existíamos las personas con discapacidad. Existíamos los inválidos, los minusválidos, los atípicos, los impedidos, ahora llaman los vulnerables. Es decir, siempre es un término que engloba un sector de la sociedad, creo yo, con dos finalidades fundamentales. La primera finalidad es clasificar con fines estadísticos, discursivos, políticos y de orientación del gasto social en estos sectores. Y si no se nombran, no existen. Y si no existen, no existe política económica orientada hacia estos sectores. Entonces es un problema de visibilización político-económica, no de visibilización ética, moral. Pero vamos a la segunda cuestión del por qué nombrarlos. Porque políticamente cualquier Estado o nación podrá decir las minorías con discapacidad, las minorías de preferencias sexuales distintas a las heterosexuales, las minorías usuarias de una lengua distinta a la lengua oficial, las minorías que forman parte de las comunidades originarias, las minorías que forman parte de la pobreza extrema. Y resulta entonces que en el discurso político e ideológico tratan de invisibilizar nuevamente la realidad que a todas luces existe, pero no deja de ser una minoría. Y como la minoría no modifica sustancialmente su estrategia, pues somos una minoría, resulta que es bien cómodo clasificar para taxonomizar y separar, para divorciar, para demarcar fronteras y límites. Y entonces decir, en su geometría euclidiana, clases altas, dentro de las cuales están las altas altas, las altas medias y las altas bajas. Pero hay medias altas, medias medias, medias bajas, bajas altas, bajas medias y bajas bajas. Las bajas bajas serán seguramente las de la pobreza extrema. Y las bajas medias y bajas altas y probablemente media bajas serán las de la pobreza. El resto están felices y en jauja, sonriendo pomposa y honrosamente porque no ocupan el espacio de las otras dos minorías. Así también con la minoría de discapacidad, que según el último Censo General de Población y Vivienda, el de 1910, el 5,7% de la población censada tenía algún tipo de discapacidad. Pero resulta que si revisamos bien la cuestión, la mayoría se ubican en la infancia y se habla de discapacidad infantil. No se asume a aquellos que perdieron su condición física, su competencia para trabajar, para enfrentar la vida cotidiana por eventos vasculares cerebrales, traumas de cráneo, enfermedades neurológicas, enfermedades derivadas de enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, etc. Lo que marca que el concepto de discapacidad se vuelve también insuficiente para contemplar a la población que debiera contemplar. Pero además, como el problema que manejan es de individuos o personas, la persona con discapacidad es la persona con discapacidad. No cuenta su familia, que tiene que junto con él afrontar las necesidades sociales que se pueden vivir. Insisto, antes de la existencia del término personas con discapacidad, ya existíamos las personas con discapacidad. El problema es cómo cuando no existía este concepto, las personas con discapacidad afrontábamos la exclusión y la invisibilización en esos tiempos. Quiero acudir hoy aquí a varias referencias cinematográficas y de algunos ensayos. La primera de ellas, bueno, prácticamente la mayoría de ellas son del cineasta alemán Werner Herzog, quien, por ejemplo, presentó documentales sobre las personas que, pese a sus condiciones materiales de existencia, debido a secuelas derivadas de
malformaciones congénitas mayores como efecto secundario del uso entre la década de los 50 y 70 de la talidomida como un medicamento para tratar los síntomas del embarazo no deseables, resulta que provocaron nacimientos de niños sin brazos, sin piernas, sin partes de brazos, sin partes de pierna o sin las 4 extremidades, sin 3. A estas malformaciones congénitas se les conoce como amelias, focomelias o hemimelias. En su película Handicapped Future, algo así como en España la traducción debe ser el futuro discapacitado, mientras que en nuestra América Latina fue el futuro mutilado, también un documental perfectamente desconocido muestra cómo muy crudamente personas y familias con discapacidad en Alemania Occidental enfrentan la exclusión histórica de la cual son objeto por su condición. Los problemas que mayor se refieren son: 1, el de la arquitectura, la accesibilidad y la movilidad. Es decir, no existen en las instituciones públicas o privadas, no existe en el desarrollo urbano y en las áreas de movilidad y transporte las condiciones para que las personas con discapacidad y sus familias puedan desplazarse, orientarse, moverse y permanecer en ellas. Desde falta de guías para personas que usan bastón blanco por ser ciegos, desde barreras ideológicas y administrativas que impiden el paso de ayudas como perros guía en restaurantes o ciertos lugares porque no se permite la entrada de animales, entonces la persona con ceguera tampoco puede entrar. Desde baños no adaptados para personas con baja estatura, baños no adaptados para personas en sillas de ruedas, edificios sin elevador, sin rampas y con escaleras, con baños diseñados entre piso y piso, por lo cual para acceder a ellos o hay que bajar o subir escaleras, baños con torniquete a los cuales no se puede entrar, transportes públicos con torniquetes, entradas a los metros con torniquetes. Es decir, la primera dificultad que enfrentan es naturalmente la de la accesibilidad, la de la movilidad, la de la orientación y, desde luego, la de la permanencia con calidad de vida dentro de los diferentes espacios urbanos, públicos o privados. Y el transporte, desde luego. El segundo problema que manifestaron es el problema de que las normas jurídicas y administrativas están adaptados para poder incluir y atender las necesidades de dichas personas. Los reglamentos son obsoletos, pese a que la mayoría de las constituciones políticas de cada Estado-nación dicen a la letra en uno de sus primeros artículos que los derechos que rigen ahí son para todos los ciudadanos sin exclusión alguna. Pese a ello, los reglamentos, contraviniendo dicho principio constitucional casi universal, además de la propia Declaración de los Derechos Humanos, acordada en posguerra, quedan como letra muerta. Estas normas ni se han modificado, ni se han armonizado, y en otro sentido, al mismo respecto, estas normas carecen de aplicabilidad, exigibilidad y vinculación. Es decir, si cualquier institución, persona o estructura social excluye o discrimina a una persona por esta condición, deliberadamente o no, solo por el puro diseño arquitectónico, solo por las cuestiones normativas, no hay mecanismo jurídico que deje más allá de lo real la impunidad. No son punibles.
ninguna de estas violaciones. ¿Qué significa ello? Que se pueden violar sistemáticamente los derechos de las personas con discapacidad y no se puede exigir que se cumplan, porque el único recurso que queda, por lo menos hasta ahora, es el el juicio de amparo. Sin un amparo no hay ley que garantice la vinculación, la exigibilidad y la punibilidad de esta circunstancia. Estamos hablando apenas de las dos grandes barreras, las barreras arquitectónicas de acceso y movilidad. Pero también tenemos las barreras jurídico-administrativas, como ya veíamos en sus dos niveles de análisis. Pero existe otra tercera barrera, aparentemente más sutil y sin embargo no menos nociva, las barreras de acceso a la comunicación. ¿Por qué? La mayoría de las constituciones políticas de los Estados-nación imponen una lengua como lengua nacional, sea el español, valga preguntarnos qué es el español, el catalán, el vasco, el valenciano, dijeran algunos amigos, el castellano, porque al parecer la reducción tanto en España como fuera de España llegó al castellano. Y muchas de las constituciones en nuestras naciones tienen como lengua principal el español o castellano. En consecuencia, toda la educación pública que imparta el Estado será en la lengua nacional, que es el español o el castellano. Hay de aquel que hable tarasco, mixteco, zapoteco, tlapaneco o mefa, o hable rarámuri o tarahumara, o hable la lengua que hable, porque en su lengua solamente dirán en sus comunidades a través de las lenguas originarias, y sin embargo no es así. En Europa el problema pareciera ser que es menos evidente, pero es mucho más fuerte, porque es mucho más pequeño Europa que todo nuestro continente, y naturalmente la diversidad de lenguas que se habla también es inmensa. Esto marca una dificultad de comunicación, pero sobre todo para las personas que por tener sordera han construido un sistema de lenguas que son los sistemas de lenguas de señas. En Francia, en España, en Portugal, en Alemania, en Italia, etc. Y en nuestra América también existe la lengua de señas. Pues la mayoría de las escuelas públicas que no estén vinculadas a los sistemas de educación especial o sistemas paralelos manejan en una lengua oficial la atención. Ya no digo los sistemas de salud y su acceso. Las entrevistas psicológicas, la aplicación de pruebas psicológicas, las valoraciones neuropsicológicas y neuropsiquiátricas carecen de esta diversidad lingüística. El acceso a la comunicación por otras vías y por otros medios ha sido cancelado. No hay exámenes en braille que no sean educación especial, no hay exámenes de otra forma. Es decir, parece ser que las barreras siguen siendo lingüísticas y comunicacionales, que son las que le reportaron en este documental a Herzog. La cuarta barrera que le enunciaron fue la actitudinal e ideológica, la exclusión, de que son objeto por el hecho de que si una persona en estas condiciones se acerca a un lugar, es inmediatamente absorbida por las miradas de los otros. Esa mirada cuestionadora, esa mirada que no sabe cómo nombrarnos y entonces busca cómo hacerlo para reducir esa aparente distancia. En ese futuro mutilado, Herzog nos muestra muy crudamente cómo enfrentan esa exclusión histórica y son objeto de esta discriminación por adolecer de una deficiencia física que derivaba de dichas malformaciones congénitas mayores, en el caso del documental. El lingüista Boris Friedman Mintz, experto en el asunto de la lengua de señas, y no solo experto, sino probablemente el primero que en México ha impulsado esta línea de trabajo
para la interpretación, la traducción y el manejo de la lengua de señas como una lengua más en nuestra nación, la definió como las pesadillas que enfrentan las personas sordas, y naturalmente no podíamos eludirlo aquí. Herzog, no contento con este documental, en el año de 1971 produce otro documental cuyo título es Land of Silence and Darkness, algo así como el lugar del silencio y la oscuridad, aunque la traducción que se le hizo para nuestro país fue el país del silencio y la oscuridad, y quizás también sea legítima la traducción, la tierra del silencio y la oscuridad. Este es otro documental en el cual, a través de la narrativa autobiográfica de una mujer también alemana en la Alemania en ese entonces oriental, en la Deutsche Demokratik, lo que sería la Alemania democrática, Deutsche Demokratik, Fine Strombinger narra cómo desde que se queda ciega y sorda tiene que enfrentar ahora desde otro lugar las mismas barreras. El documental de Herzog está segmentado en dos momentos. El primer momento es el de cómo organizan su vida las personas que bajo diversas circunstancias, siendo jóvenes, pudieron ver y oír, y por diversas condiciones particulares quedaron ciegas y sordas. Ahora, ¿cómo se comunican? Porque en el caso de los sordos se comunican con una lengua de señas que es leída visualmente. Pero en el caso del sordo no puede comunicarse por una vía que esté estructurada fonéticamente. Y en el caso de la ceguera sordera simultánea, el problema es doble. Si no doble, es un problema de otra naturaleza, porque no pueden comunicarse ni acceder a la realidad ni a la información ni por vía visual ni por vía auditiva. Tienen que hacerlo a través de la vía táctil y crear otros sistemas alternativos como el sistema LORM o lo que sería el sistema bimanual en otros lados, o el sistema de señas sobre las propias manos, es decir, una serie de variaciones para poder acceder a la información. En este documental, en su segunda etapa, muestra cómo se puede promover el desarrollo y el acceso a estas experiencias culturales cuando la persona nunca ha visto y ha nacido ciega y sorda. En estas circunstancias presentan las dos posibilidades: la disolución y el desarrollo del psiquismo, de lo psicológico, pese a esta condición de ceguera, sordera simultánea. Y las barreras que narra Fine Straubinger son prácticamente las pesadillas que refiere el propio Boris Friedman. Posteriormente, el mismo Herzog, hacia el año de 1974, hace su película El enigma de Caspar Hauser, un personaje excluido y segregado de la sociedad por estas circunstancias de tener una serie de condiciones derivadas o porque fue aislado durante los primeros 16 años de su vida sin ningún contacto social, o fue aislado por haber nacido con esa serie de alteraciones. En cualquiera de los escenarios, la mayoría de los libros que conozco dedicados al tema del hoy trastorno del espectro autista refieren el caso como un caso típico de autismo. En este narra las mismas experiencias. Años antes, en el año de 1932, Tod Browning produce su película Freaks, que se llama algo así como La parada de los monstruos en España, o Fenómenos en México, y muestra muy cruda, y en lo que algunos llamarían el cine negro,
que las personas con diversas malformaciones físicas o intelectuales, personas de baja estatura, personas con problemas tiroideos que producen gigantismo, así fue llamado, personas sin piernas o sin brazos con amelias o focomelias, personas con daños neurológicos al nacimiento y severas deficiencias intelectuales, y el único destino que tienen es el de los circos. La trama de Fenómenos es la trama de un circo, y esa fue la trama para muchos, la bufonería, desde antes de que existiera el término discapacidad. David Lynch, un cineasta más reciente, hacia el año 1980, produce la película El hombre elefante, The Elephant Man, o Man, The Elephant Man, el hombre elefante, que presenta la historia de un personaje llamado John Merrick, con una serie de malformaciones de todo tipo, externas y tumores, que lo muestran con aparatosas deformaciones corporales y que algunos llamaron monstruosidades, y que vienen de los procesos de exclusión histórica. Quiero dejar aquí las referencias cinematográficas para mostrar que el problema de la discapacidad no está en el nombre que se utiliza para referirse a ellas, ni tampoco en establecer leyes que no son vinculantes o normas que no son exigibles, que no son aplicables y que no son punibles sus violaciones. Se requiere mucho más. Estas pesadillas que se narran en estas tramas, hay más. Está el bulto de retes que nos pueden mostrar otro rostro de estos fenómenos. Hay otros más, Mi pie izquierdo, de Dale Lewis, ¿sí? Nacional 12, o La terapia del placer en otra versión, Amigos, qué sé yo, hay muchas. Quiero referir aquí solamente dos textos de un sociólogo, Erving Goffman, que produjo dos libros, uno en 1961 y el otro en 1963. El primero se llama Internados. Su libro Internados es un ensayo sobre la situación social y política que viven los llamados enfermos mentales hasta los 60. Posteriormente, ya con la aparición de ciertos manuales diagnósticos como la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, o lo que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de la APA, Asociación Psiquiátrica Americana, se habla ya de trastornos de salud mental. Pero ahorita quiero dejarlo así en la obra de Erving Goffman, Internados, que presenta también muy crudamente las condiciones de existencia que enfrentaban las personas con trastornos mentales en la única opción existente hasta esa época, y sostengo aún después, pero ahorita entro a eso. Era la única opción existente para las personas la institucionalización psiquiátrica. Franco Basaglia, en su famoso texto La institución negada, narra la historia de ellos en Gorizia, Italia. Lo narró en su momento la propia Silvia Marcos, en nuestro estado, hace ya varios ayeres, cuando ya había nacido la Escuela de Psicología de la UAM, en las luchas de la antipsiquiatría. Lo menciona naturalmente el buen Michel Foucault en La historia de la locura, en 2 tomos en la época clásica. Lo narran varias historias de la psiquiatría que existen. Películas como Atrapados sin salida, de Milos Forman, es muy clara en este asunto. Hombre mirando al sudeste, de Eliseo Subiela, es muy clara al respecto. Hasta Los renglones torcidos de Dios, en la cual hubiera actuado uno de los bellos rostros del 70, si mi memoria no me falla, Lucía Méndez. Esa obra cinematográfica que derivó de una obra escrita por Torcuato Luca di Tena, Los renglones torcidos de Dios, dedicada a esta cuestión.
Esta idea de los internados lleva a Erving Goffman a hacer una serie de estudios de corte etnográfico en internados psiquiátricos, pero no solo con ellos, también con ciegos, con personas con secuelas de polio, con personas con trastornos físicos diversos, y publica posteriormente, en el año del 63, un libro que se llama Estigma, donde pone como subtítulo muy claramente la identidad deteriorada. Erving Goffman presenta de manera muy clara en estos dos textos el proceso y el resultado de adolecer de alguna deficiencia en nuestra sociedad, además de los procesos afectivos de invisibilización, de exclusión y de lucha constante contra una serie de estructuras que se enfrentan como verdaderas barreras para las cuales no existen más que dos recursos: los recursos personales del individuo y los recursos de la familia. Inusualmente otros existen. Cuando Erving Goffman presenta esta idea de internados, yo viví en un internado 10 años, de 1960 a 1970, y hasta 1970 no existía en México una opción que no fuera el internado para señoritas y el internado para varones de lo que hoy es el DIF. En ese entonces era el IMAN primero y después el INPI, Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez e Instituto Mexicano de Protección a la Infancia. Ya antes estaba la Escuela Nacional para Sordos, pero no era internado, mientras que la Escuela Nacional para Ciegos sí era internado. Esas fueron fundadas desde el periodo de Benito Juárez, aunque en sentido claro hay que ver particularmente lo de la Escuela Nacional para Sordos, que se funda antes que la de ciegos, pero que como tal no tenía las condiciones de la Escuela Nacional para Ciegos. ¿Qué otros internados existían? La Clínica Primavera de Religiosas, el Centro de Recuperación Infantil de Religiosas. Existían algunas instituciones particulares como el Hospital de los Rainers, un grupo estadounidense de asistencia. Ya estaban nuestros pequeños hermanos probablemente desde aquel entonces. Estaba la Gota de Leche para niños menores, la Casa Cuna del OIDIF, el Asilo para Ancianos Mundet y el Asilo para Ancianos de las Hermanas, es decir, asilos o internados. No había opción educativa. Hasta 1970 se funda la Dirección General de Educación Especial, primero con la maestra Odalmira Mayagoitia, después la doctora Margarita Gómez Palacio, después, si mi memoria no me falla, probablemente Salvador Valdés, alguien me corregirá, probablemente después Eliseo Guajardo, después Pati Sánchez Regalado, después llegan, pero la Dirección General de Educación Especial tenía escuelas por áreas, escuelas para ciegos, pero eran las escuelas para educación básica, y los que terminaban la primaria tenían como destino los centros de capacitación de educación especial, alias CECADES, que eran centros de formación para el trabajo. Por el otro lado, CONFE organiza una confederación nacional de confederaciones o de federaciones dedicadas a la atención a personas con discapacidad intelectual o déficit intelectual. Estaba una asociación fundada por los propios familiares de personas con trastornos neuromotores o llamada APAC, Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, y el Instituto John Langdon Down. De parte del gobierno nada más estaba el DIF, hoy en ese entonces INPI, de Emiliano Zapata, y el Instituto Mexicano de Rehabilitación en San Fernando 15 en Tlalpan. No estaba el Instituto Nacional de Rehabilitación. Después aparece el Instituto Nacional de la Comunicación Humana, INCH, se juntan la Escuela Nacional de Rehabilitación, el INCH, y forman lo que hoy es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y naturalmente en estas condiciones la alternativa eran los internados o las casas. ¿Quiénes paraban en los internados? Uno, yo lo sé de cierto, no me lo platicaron. Lo sé porque lo viví de cierto. Niños que fueron encontrados en cuartos de hotel porque fueron abandonados por sus familiares por los problemas que tenían. Dos, niños que fueron abandonados, es decir, fueron llevados a hospital y sus papás nunca regresaron por ellos. Niños
que fueron abandonados en la calle como expósitos del siglo XVII-XVIII. Y niños que éramos hijos de padres de familias sumamente pobres, lo que sería la pobreza extrema hoy, y que por no tener condiciones para brindar la atención, parábamos en esos lugares. Yo estuve hasta 1970 en ese lugar. Éramos ciegos, deficientes mentales, paralíticos cerebrales, éramos personas ciegas, sordas, éramos varones y mujeres, éramos de diferentes lugares del Estado de México, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, etc. Parece ser que no había políticas públicas que se encargaran de estos fenómenos. De esa época viene Gaby Brimmer, Claudia Lozano, Laura Monroy. De esa época vengo yo también. Y otros más que no enuncio porque me llevaría el resto del tiempo. ¿Qué se ha avanzado desde allá hasta acá en torno a la discapacidad? Ya tenemos un nuevo nombre, cosa que nos debe tener muy contentos y felices. Ya somos personas con discapacidad. Seguimos teniendo las mismas barreras arquitectónicas de acceso y de movilidad. Las mismas barreras urbanas y de transporte público. Seguimos teniendo las mismas barreras jurídico-administrativas. Seguimos teniendo las mismas barreras ideológicas y actitudinales. Seguimos teniendo las mismas barreras de carácter psicopedagógico. Maestros que creen que porque el alumno es ciego no debe ir a la escuela o se le debe enseñar otras cosas porque pues, no va a entender o debe ser excluido del decurso de la vida escolar. La educación superior forma parte de ello. Es decir, si analizamos con seriedad el último medio siglo más lo que llevamos, el último medio siglo XX más lo que llevamos del XXI, vamos a ver naturalmente que nos encontramos con que ya hasta hay epidemia de autismo. Pareciera ser que los criterios de diagnóstico van cambiando. Aparecen unos trastornos, desaparecen otros. Cuando apareció el DSM-3, por ejemplo, desapareció la neurosis, desapareció la histeria y desapareció de los manuales la homosexualidad como problema psicopatológico. Aparecieron los trastornos generalizados del desarrollo, que en el DSM-4, 4TR y en el DSM-5 vuelven a desaparecer, ahora son trastornos del espectro autista. Es decir, parece ser que la política diagnóstica también lleva a un reverendo galimatías donde de pronto le cambian de nombre, desaparece, aparece, se coloca en otro lado. Asperger hablaba de psicopatía autista. Uta Frita hace una traducción y Lorna Wing hace otra, y en la traducción de Lorna Wing le pone síndrome de Asperger. Ya le cambió de nombre. El síndrome de Asperger aparecía como una psicopatía. Después aparece como un trastorno generalizado del desarrollo por reunión con el autismo de Kanner. Después aparece en los trastornos específicos del lenguaje ahora en el DSM-5 y es un galimatías. Los diagnósticos cambian de lugar, como los nombres que se nos quieren poner, cambian de lugar, de forma, y lo que producimos son eufemismos, porque las políticas públicas prácticamente en los últimos años del siglo XXI, todo el siglo XXI, se han caracterizado por pregonar becas, estímulos económicos, no importa la cantidad que fuere, pero ninguna política pública orientada a la eliminación de las 5 barreras que he mencionado. Arquitectónicas, de orientación y movilidad, acceso y permanencia, de comunicación y acceso a la información, actitudinales, psicopedagógicas y jurídico-administrativas. Esas pesadillas las seguimos enfrentando. Y claro, quienes tienen la sabiduría para diseñar las políticas hacia nosotros, ellos, los ellos de siempre, los que nunca nos consultan, que de nosotros quieren hablar sin nosotros, y nada más nos consultan para preguntarnos cómo quieren que haga la política. Y ya que la deciden, la hacen, y luego dicen, si ya tengo una política hacia ti, ve y regístrate en el Padrón Nacional de Discapacitados y te doy tu beca y el empleo. Y la seguridad. El problema debe ir más allá de estímulos económicos. Son despreciables. Diego
Bueno, Jack Remy bien dijo en uno de sus comentarios a mis mensajes de Facebook que pues la gente que está muy pobre sí le viene bien la beca. Pues sí, sí le viene bien. Pero ignoro si eso resuelve los problemas que estoy planteando. Porque de otra manera es querer suponer que con un buen líder, carismático, honesto, creíble, vamos a resolver los problemas. Ya no digo del país, solamente puedo mencionar dos: la seguridad y la violencia, la desaparición forzada y los secuestros, y las personas con discapacidad. No quiero dejar de cerrar esta perorata que esperaba fuese breve, ya llevo 50 minutos, con dos expresiones, una que he utilizado hace tiempo. No hay democracia que se precie de serlo si no se instrumentan políticas públicas serias y efectivas, exigibles, vinculantes y punibles para eliminar las barreras de acceso y para acabar con la exclusión social. Y tampoco pueden diseñarse e instrumentarse tales políticas públicas sin la participación directa y activa de las personas con discapacidad y su familia, de los excluidos de siempre y sus familias, de los pobres en pobreza extrema y de las víctimas. Nada de nosotros sin nosotros. No quiero despedirme sin recordar antes que, como lo hacía cada principio de cada programa, que se cumple una semana más y algunos dicen que es lo que hay que aclarar, qué pasa con los 43, cierto, aún la mentira histórica, pero son decenas de millares los desaparecidos en este país que exigen respuestas claras y públicas y justicia. Tampoco quiero dejar de mandar nuestro saludo, hasta parece que estoy enojado, a Angélica, que sepa que seguimos esperando a Viridiana. No quiero dejar de enviar fraternos abrazos y saludos a las compañeras y compañeros que en Chile enfrentan los tiros que los dejan ciegos, las encueradas y violaciones de los pacos, y no solo de los pacos, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Haití, ahora en Francia. No quiero dejar de saludar esas expresiones de viva lucha, resistencia y dignidad. Hasta la próxima.